Señores estudiantes, ahora vamos a ver el tema, la historia de los procesadores de texto, que viene a ser complemento al tema que lleva el mismo título de procesadores de texto. Vamos a ver un poquito de la historia y cómo nacen los procesadores de texto. Cuando hablamos de procesadores de texto, tenemos que hablar de la definición de qué es un procesador de texto, ¿no? En este caso, un procesador de texto es una aplicación informática destinada a la creación o modificación de documentos escritos por medio de una computadora. Existe una representación alternativa moderna a la antigua, lo que viene a ser directamente como un reemplazo a lo que es la máquina de escribir, ya siendo directamente el procesador de texto más potente y versátil en su uso. Los procesadores de texto nacen a raíz de la necesidad de poder directamente automatizar el proceso de escribir un texto en una máquina de escribir como lo hacíamos antes. Ya cuando hablamos de una máquina de escribir, vamos a tener como definición que la máquina de escribir es un aparato mecánico o electromecánico, también puede ser electrónico, que a través de las teclas eh, nos permitía realizar un documento, pero con la dificultad de que, bueno, no se podía editar ese documento, no se podía realizar el proceso de borrado fácilmente, ya entonces existían dificultades. Evidentemente la máquina de escribir nos permitía hacer documentos de distinto tipo. Ya entonces en ese caso nosotros lo que vemos específicamente es que, bueno, las máquinas de escribir nos permitían realizar textos, eh, pero sin que estos puedan ser editados, borrados o modificados fácilmente. Christopher Latham es el que directamente inventó lo que es la máquina de escribir en 1867. Cuando ingresó directamente la máquina de escribir como un aparato que nos permitía realizar textos, de alguna forma se facilitó directamente el realizar los documentos, los textos, pero con dificultades. Como se mencionó anteriormente, no existía la forma de modificación, borrado o edición de forma fácil. No, la aceptación de la máquina de escribir fue lenta en un principio, pero esto facilitó durante muchos años directamente a muchas generaciones poder realizar textos un poco limitados que directamente tenían ciertas dificultades. ¿Ya? Las máquinas de escribir incluían la tecla de mayúsculas que nos permitía mecanografiar letras capitales, letras minúsculas. En 1878 no vino un tipo de máquina de escribir y en 1980 ya la máquina de escribir directamente usaba un rodillo y un tabulador que este permitía el ajuste, ¿no?, de los márgenes para la hoja en su uso a través de la máquina de escribir. En 1867, Christopher Latham Soles inventó la primera máquina de escribir aceptada para su uso, ya para su uso con ciertas limitaciones. Thomas Edison presentó una máquina de escribir eléctrica en 1872, pero el primer modelo realizable no fue introducido hasta los años 20. En los años 30, IBM introdujo una versión más refinada. La IBM Electromatic aumentó grandemente las velocidades de escritura
y ganó rápidamente la aceptación en la comunidad de negocios. Ya la necesidad de poder utilizar máquinas de escribir que permitan realizar documentos era necesaria por ciertas empresas, ciertas instituciones. Por eso IBM introdujo, ¿no? En los 30 años posteriores, ¿no?, a la primera máquina inventada por Thomas Edison, directamente una máquina mejorada, más veloz directamente en su escritura, y la presentó a las empresas de negocios y estas fueron aceptadas, ¿no? En 1872, Thomas Edison patentó una máquina de escribir eléctrica. Ya, Thomas Edison presentó directamente esta máquina de escribir eléctrica, y que ha sido aceptada por las empresas de negocios porque les permitía realizar documentos que en este caso directamente, bueno, no cumplían con el formato de edición, con el formato de modificación, con el formato de borrar. En los años 30, IBM introdujo, ¿no?, la IBM Electromatic, la cual directamente se aumentó la velocidad de escritura. Entonces, Thomas Edison directamente trabajó en una máquina automática, eléctrica, la cual podíamos realizar textos de forma más rápida. En 1964, IBM desarrolló la MT-ST. Es una máquina de escribir magnética, ya que combinó las características de Selectric, una bola con los tipos impresos, con una cinta magnética. La cinta magnética era el primer medio de almacenaje reutilizable para la información mecanografiada. Con esto, por primera vez, el material mecanografiado podía ser corregido sin tener que escribir de nuevo el texto entero. En la cinta, la información se podía almacenar y usar de nuevo, corregir, reimprimir tantas veces como fueran necesarias y después borrar y reutilizar para otras. Este desarrollo marcó el principio del procesador de textos, como se conoce hoy en día. Aquí podemos observar, ¿no?, que IBM en 1964 desarrolló la versión MT-ST, ya de la máquina de escribir, un modelo, bueno, así, ¿no?, que tenía unas ventajas a diferencia de la primera máquina diseñada. Ya esta máquina de escribir poseía directamente una cinta magnética. Ya este fue el primer medio de almacenaje reutilizable para la información mecanografiada. En la actualidad también todavía vemos, ¿no?, tipos de máquinas de escribir parecidos a este modelo. En 1972, Lexitron y Linolex desarrollaron un sistema de procesamiento de textos que ha incluido, ¿no?, pantallas de visualización y cassettes de cinta para almacenar la información. Y aquí vemos, ¿no?, la tendencia directamente algo parecido a lo que puede ser un computador, un monitor, un teclado, ¿no? Un teclado en el cual podemos realizar los textos y que estos se puedan visualizar en la pantalla. Entonces, este es un primer modelo, ¿no?, que en 1972 los diseñadores de Lexitron y Linolex lo presentan al mercado, ¿no? Entonces ya tenía una ventaja de que se podía ver el texto en una pequeña pantalla y también se podía almacenar la información en un cassette. A raíz de esta necesidad directamente nace lo que son los procesadores de texto. Los procesadores de texto y programas directamente que pueden ser almacenados en un computador para realizar diferentes textos y además pueden ser guardados en un dispositivo. Durante los siguientes años, nuevas características fueron introducidas.
el desarrollo de programas para revisar ortografía y listas de correo. En 1983, Richard Brodier desarrolla un programa llamado Multi-Tool Word. Ya en 1984 es lanzado por primera vez al mercado el programa Microsoft Word. Si hablamos directamente de Microsoft Word, podemos decir que Microsoft Word es el programa denominado procesador de texto más completo en la actualidad, muy utilizado por ser flexible, fácil de usar y además ser compatible con todas las herramientas que corresponden a la ofimática. Microsoft Word nos permite realizar textos, nos permite realizar texto en columnas, nos permite realizar esquemas, nos permite realizar ecuaciones, nos permite realizar organigramas, nos permite realizar directamente aplicaciones como ser SmartArt, que ya tiene prediseñado directamente ciertas aplicaciones, nos permite dibujar, nos permite utilizar tablas, nos permite hacer carátulas, nos permite utilizar letras capitales, encabezado, pie de página, numeración. Entonces, si vemos todas estas aplicaciones, podemos decir que Microsoft ha ido evolucionando hasta la fecha y es el procesador de textos más completo. Y ha sido lanzado por primera vez en 1984. Y ahora en la actualidad es el microprocesador de textos que más se utiliza. Por último, ¿no? Directamente ya a partir del 2007 directamente ya vienen los procesadores con diferentes aplicaciones. Microsoft Office es una suite ofimática compuesta básicamente por aplicaciones de procesamiento de textos. Viene con una plantilla de cálculos y programas para presentaciones. Algunas más dependiendo de la versión. En este caso, los procesadores de texto han sido desarrollados por la empresa Microsoft. Ya los procesadores de texto funcionan en diferentes plataformas operativas. Puede ser en Microsoft Windows, puede ser en la Apple macOS, también puede ser en Linux. Ya estas pueden ser utilizadas, ¿no? Cada una de estas eh, plataformas eh, tienen sus propias versiones de microprocesadores de texto. Las versiones más recientes de Office son llamadas Office System. Este sistema de Office directamente es propio de la suite de Office, ¿no? Entonces ya Microsoft Office tiene en su conjunto a lo que se denomina ofimática. La ofimática presenta programas de procesadores de texto, de planillas electrónicas, de presentación de diapositivas, de directamente de utilizar gráficos, hacer en este caso trípticos a través de lo que es Publisher. Todos estos programas corresponden a lo que es la ofimática. Si vemos directamente en el gráfico, podemos apreciar directamente diferentes procesadores de texto, como será Google Doc. Ya Google tiene su procesador de texto a través de lo que es, en este caso, a través de sus diferentes aplicaciones. Y ya como es Google Drive, tiene un procesador de texto, una planilla electrónica que son compatibles directamente con los diferentes procesadores de texto. Tenemos también el bloc de notas, que es un utilitario del sistema operativo que nos permite hacer texto. Tenemos el WordPad, que es un procesador de texto que tiene opciones limitantes, pero directamente la ventaja es que podemos grabar nosotros este archivo y recuperarlo en Microsoft Word. También nosotros podemos ver directamente aquí que en Microsoft Word
es el procesador de textos más completo y más utilizado en la actualidad, ¿no? Esto es un complemento del tema referente a procesadores de textos. Tendríamos que hablar un poco más de la historia y los pasos que han seguido, pero lo hemos ido viendo de forma resumida.